Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos aquí con nosotros una vez más. Hoy tenemos un tema que estoy seguro les va a encantar, especialmente a todos aquellos que son fanáticos de las historias que nos hacen soñar, que nos hacen creer en esas coincidencias mágicas que a veces la vida nos regala. Vamos a sumergirnos en un escenario que suena a película, a telenovela, a esos cuentos donde el destino parece jugar sus cartas de una manera muy peculiar. Hablamos de una situación que francamente suena a pura fantasía pero que, quién sabe, podría ser real. Hoy vamos a explorar la posibilidad de que dos figuras tan queridas como Kerem y Ande se conviertan, sorpresivamente, en vecinos. Sí, lo han escuchado bien. Vecinos por sorpresa. ¿Se imaginan? El título mismo ya nos evoca una mezcla de emociones, intriga, curiosidad, y seguramente un montón de preguntas revoloteando en sus mentes. ¿Cómo sería esto posible? ¿Qué tipo de situaciones daría lugar? ¿Sería un encuentro fortuito, un plan del destino, o simplemente una fantástica coincidencia? Bueno, para no robarles más el suspense, les invito a quedarse conmigo, porque vamos a desglosar esta idea, a imaginar escenarios, a especular sobre las posibilidades y, sobre todo, a disfrutar de esta pequeña aventura mental. Y antes de que nos adentremos de lleno en este fascinante tema, les recuerdo, como siempre, que si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es completamente gratuito, les toma solo un segundo, y así no se pierden ninguna de nuestras historias, análisis y, por supuesto, estas conversaciones tan entretenidas que tenemos. Denle clic a ese botón rojo que dice suscribirse y activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos un vídeo nuevo. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles contenido de calidad. Ahora sí, metámonos de lleno en este asunto de Kerem y Ande, vecinos por sorpresa. Pensemos en el título, destino o casualidad, Kerem y Ande, vecinos por sorpresa. Esa es la gran pregunta, ¿verdad? ¿Es el destino quien orquesta estos encuentros, o es la pura y simple casualidad? En el mundo de las celebridades, donde las agendas están a 1000 por hora, las giras son constantes y las residencias pueden cambiar con la misma velocidad con la que cambian las tendencias de moda, la idea de que dos personas conocidas, y especialmente dos que han capturado la atención del público por diversas razones, terminen compartiendo el mismo código postal, es fascinante. Imaginemos el escenario. Kerem con su carisma arrollador, sus proyectos exitosos, y Ande con su talento, su belleza y su personalidad magnética. Ambos figuras públicas que constantemente están bajo el escrutinio de los medios y el cariño de sus seguidores. Ahora pongamos que por diversas circunstancias de la vida, ambos deciden mudarse. Quizás uno busca un cambio de aires, un nuevo hogar para un nuevo capítulo en su vida profesional o personal. Tal vez el otro busca un lugar más tranquilo, más discreto, o simplemente un hogar que se ajuste a sus nuevas necesidades. Y en medio de esta búsqueda, de estas decisiones individuales, la vida, el destino, o la casualidad, hacen su jugada maestra. Podríamos imaginarlo de 1000 maneras. Tal vez ambos se topan con un anuncio de una propiedad increíble en el mismo edificio de apartamentos de lujo en una ciudad vibrante. O quizás, y aquí es donde la cosa se pone más interesante, buscan propiedades en la misma zona residencial exclusiva, sin saber uno del otro. Podría ser que el agente inmobiliario, sin conocer la conexión entre ellos o quizás como una broma del destino, les muestre la misma casa o apartamentos contiguos en momentos diferentes. Imaginen esa llamada telefónica. Sí, estoy interesado en el apartamento del tercer piso. Y al día siguiente el otro, hola, sí, el del tercer piso me llama mucho la atención. Y de repente se cruzan en el pasillo. El reconocimiento, la sorpresa, tal vez un poco de vergüenza, o una enorme alegría. O pensemos en un escenario un poco más doméstico. Quizás ambos son aficionados a un tipo de arquitectura particular, o a un barrio histórico con encanto, y acaban comprando o alquilando casas vecinas en ese lugar idílico. Las casas podrían tener jardines colindantes, fachadas que se miran, creando esa sensación de proximidad inmediata. Podríamos visualizar a Kerem regando sus rosas por la mañana, y al otro lado de la valla, Ande saliendo a tomar un café en su balcón, y de repente, las miradas se cruzan, ¡boom! La historia comienza. Ahora vayamos un poco más allá, ¿qué implicaciones tendría esta cercanía? Si hablamos de Kerem y Ande, el público inmediatamente pensaría en posibles conexiones. Si han trabajado juntos, la relación vecinal podría fortalecer esos lazos profesionales y dar lugar a anécdotas divertidas detrás de cámaras, o a colaboraciones inesperadas en el futuro.
Si no han trabajado juntos, o si la relación pública es distante, esta cercanía forzada por el destino o la casualidad podría ser el catalizador para una amistad genuina, para descubrir facetas del otro que el público nunca ha visto. Podríamos imaginar las escenas cotidianas. Un encuentro en el supermercado local, discutiendo sobre cuál es la mejor marca de café. O un cruce en el parque mientras pasean a sus mascotas, si es que las tienen. Imaginen a Kerem pidiendo prestada una taza de azúcar a Ande, o a Ande pidiéndole a Kerem que cuide de su planta mientras está fuera de la ciudad. Esos pequeños gestos de cortesía vecinal que pueden derivar en conversaciones más profundas, en compartir risas, en construir una relación más allá de los focos y las alfombras rojas. La prensa, por supuesto, se volvería loca. Los paparazzi estarían al acecho intentando capturar cualquier interacción. ¿Serían vecinos cordiales, amigos cercanos, o algo más? El debate público estaría servido. Algunos argumentarían que es una conspiración del destino, un guión escrito por los dioses de Hollywood. Otros dirían que es simplemente una coincidencia estadística, una de esas cosas que pasan en un mundo tan interconectado. Pero más allá de las especulaciones de la prensa y del público, pensemos en la experiencia de ellos mismos. ¿Cómo se sentirían? ¿Sería algo cómodo, natural, o un poco extraño al principio? La convivencia vecinal implica un nivel de interacción y conocimiento mutuo que no siempre se da en el mundo del espectáculo. Podrían descubrir gustos musicales similares, aficiones compartidas, o incluso, y esto es solo para los más soñadores, una conexión más profunda que nace de la cercanía y de la autenticidad que permite el entorno hogareño. Imaginen una noche de tormenta. Uno necesita algo, el otro está ahí. Un inconveniente técnico en casa, una preocupación compartida sobre algún evento en la ciudad, o simplemente el deseo de compartir una cena improvisada. Estas situaciones son las que tejen la tela de las relaciones humanas, y ver a dos figuras tan conocidas navegar por estas aguas cotidianas sería, sin duda, un espectáculo digno de seguir. Y si pensamos en el término sorpresa en el título, esto implica que no sería algo planeado. No sería una mudanza conjunta ni un proyecto de colaboración que los llevara a vivir cerca. Sería algo que les pillaría desprevenidos, que les obligaría a reaccionar, a adaptarse. Tal vez uno se muda a un edificio y descubre al otro en el ascensor, o se enteran por otros vecinos que su nuevo compañero de comunidad es alguien a quien conocen. Esa chispa de sorpresa, de incredulidad inicial, es lo que hace que la historia sea aún más atractiva. Además, esta situación nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la fama y la vida privada. Incluso las personas más famosas anhelan un hogar, un refugio, un lugar donde ser ellos mismos. Y la idea de que ese refugio se convierta en un espacio compartido, o al menos en un espacio donde la vida privada se cruza de manera tan inesperada con la de otra figura pública, añade una capa de intriga. ¿Podrían mantener su privacidad? ¿Se convertirían en un dúo discreto, o su cercanía se convertiría en noticia constante? Podríamos incluso imaginar escenarios cómicos. Kerem intentando hacer una barbacoa en su jardín, y el humo llegando al balcón de Ande. O Ande con una fiesta en casa y Kerem al principio molesto por el ruido, pero luego invitándolo a unirse. Las pequeñas fricciones vecinales, esas anécdotas que todos tenemos, llevadas a un nivel de celebridad. La elección del título, destino o casualidad, es clave. Nos invita a debatir. Si esto ocurriera, sería una señal del universo, un empujón hacia algo, o simplemente el resultado de miles de decisiones y circunstancias independientes que por pura matemática de la vida, culminan en este encuentro. A veces las coincidencias son tan perfectas que cuesta creer que no haya algo más detrás. Y en el caso de dos personas que generan tanta admiración y especulación, esta coincidencia sería el combustible perfecto para las teorías y los sueños de los fanáticos. Pensemos en las diferentes etapas de esta supuesta vecindad. Al principio, la sorpresa y quizás la incomodidad. Luego, la adaptación, los primeros saludos formales, las conversaciones cortas. Si la relación progresa, podrían empezar a compartir más, a confiar el uno en el otro. Y quién sabe, tal vez esto abriría puertas a proyectos juntos, a una amistad sólida, o a que el público vea a dos de sus ídolos de una manera completamente nueva y cercana. La belleza de estas historias es que nos permiten imaginar. Nos sacan de la rutina y nos transportan a un mundo de posibilidades.
En este caso, la posibilidad de que dos estrellas, Kerem y Ande, se encuentren en un escenario tan cotidiano como el de ser vecinos, es un lienzo en blanco para la imaginación colectiva. Podríamos verlos colaborando en una película o serie, dando vida a personajes que, quizás, tengan una dinámica similar a la de ellos en la vida real. O simplemente podríamos verlos compartiendo un café y riendo de las excentricidades de la vida. Esta idea de la vecindad por sorpresa nos recuerda que, a pesar de la fama y el glamour, todos somos seres humanos con necesidades básicas de conexión y comunidad. Y que el destino o la casualidad puede manifestarse de las formas más inesperadas, acercando a las personas de maneras que ni siquiera hubiéramos imaginado. Es un recordatorio de que la vida está llena de sorpresas, y que a veces, las coincidencias más extraordinarias pueden ocurrir cuando menos las esperamos. Y la pregunta final, ¿sería algo que desearíamos ver? Personalmente creo que sí. Ver a dos figuras tan carismáticas y talentosas interactuando en un contexto más relajado y cotidiano sería fascinante. Nos permitiría conocer un lado más íntimo de ellos, y nos daría material para seguir soñando y especulando. Sería una historia que, sin duda, cautivaría a millones. Así que, para resumir un poco lo que hemos estado charlando, hemos explorado la intrigante posibilidad de que Kerem y Ande se conviertan en vecinos por sorpresa. Hemos imaginado los escenarios, desde encuentros casuales hasta mudanzas premeditadas, y hemos reflexionado sobre las implicaciones de esta cercanía, tanto para ellos como para sus seguidores y la prensa. Hemos debatido si esto sería obra del destino o simplemente una fantástica casualidad, y hemos considerado cómo esta situación podría dar lugar a nuevas amistades, colaboraciones o simplemente a anécdotas divertidas y momentos cotidianos. La idea nos ha permitido soñar un poco, imaginar un guión que podría estar escrito para ellos, y nos ha recordado que la vida, incluso para las estrellas, está llena de sorpresas y conexiones inesperadas. Muchísimas gracias por acompañarme en este viaje de imaginación. Espero de verdad que hayan disfrutado de esta conversación tanto como yo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta idea. ¿Se imaginan a Kerem y Ande como vecinos? ¿Creen que sería destino o casualidad? ¿Qué tipo de situaciones creen que podrían surgir? Dejen todos sus comentarios y reflexiones aquí abajo. Me encanta leerlos y saber sus opiniones. Su participación es lo que hace que este canal sea tan especial. Y si este vídeo les ha gustado, por favor, regálenme un gran pulgar hacia arriba. Compartan este vídeo con sus amigos, especialmente con aquellos que también son fanáticos de Kerem y Ande, o que simplemente disfrutan de las historias que nos hacen soñar. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Denle clic a ese botón rojo y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.